Hey, mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Amado Maro, te Taveras. y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 161 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dedicado al Día de San Valentín, al Día de la Amistad, de los enamorados, pero tengo que anunciarles que nuestro amigo Emmanuel Peralta estará con nosotros un poquito más tarde. Pero aquí estamos nosotros. Dime, Amado, ¿qué viste durante la semana? No, muchachos, yo lo que me he pasado leyendo, acá en una huelga. Mira, él dice que tiene un problema para entrar, Emanuel. Mm. Eh, Acá en una huelga en la escuela, leyendo, estudiando, y vi un documental muy bueno. Se llama, bueno, el personaje se llama Filomena Kong, y es Historia con Kong, algo así, que es una serie de UK súper cómica, es un mockumentary sobre la historia del mundo, pero desde una perspectiva mocking, como que burlable, bien, bien cómica. 5 episodios. Oh, bueno, interesante. Me gustaría verlo, aunque yo no soy muy amigo del género documental, pero consumo documentales a veces, pero los selecciono muy bien para poder verlos. Mírate ese de mockumentary, está súper cool la forma, el delivery de ella es bien, bien funny. O sea, es la historia, pero y hace unos argumentos que como que argumentando en contra de algunas cosas históricas, mientras te da la historia a la vez, a través del uso de la sátira y la ironía. Muy cool, muy cool. Ella es, de hecho, creo que ha hecho show también con el creador de The Office, la original. Oh, ¿Cómo que se llama él? Que es un comediante, se me olvidó el nombre de él ahora mismo. Oh, you know who I'm talking about. no, ya no. Bueno, entonces, nada, vamos hoy a traerles un tema muy diferente. Que dirán, hay tantos temas tendencias en cuanto al cine esta semana, pero quisimos salirnos un poquito de nuestra rutina semanal y traer una película ya que hace unos años fue estrenada, una película que hace unos años se convirtió, a pesar de que es una película un tanto moderna, porque no tiene 30 años que fue exhibida, ni siquiera tiene 20, se ha convertido en un clásico del cine romántico, de las historias de amor. Estamos hablando nada más y nada menos de la superproducción de Notebook o las libretas de apuntes o el cuaderno, aunque por ahí los españoles le dieron otro título, de esos títulos ya ustedes saben que ellos le dan, pero nada, es una historia entretenida en cierto punto, o sea, dentro del parámetro de lo que son las historias de amor, para los que consumen historias de amor, películas románticas, esta película cumple muy bien su cometido. Aunque dentro de ellas podemos apreciar la influencia que tiene de otros clásicos del cine romántico que se pueden percibir en ella. Aquellos que han consumido películas clásicas románticas, cine románticos o comedias románticas, pueden notar que esta película tiene una fuerte influencia en eso, aunque lograron muy bien un toque de originalidad en esta película, de cierta manera, como una película romántica moderna, caló en el gusto de muchas personas y ya casi la película ya prácticamente tiene más de una década y sigue siendo un referente para ese tipo de películas. Es de Notebook. Esta es una película dirigida por Nick Cassavetes y está escrita por Jeremy Levin. Está protagonizada por Gene Rollins como Ali Calhoun, James Garner como Duke, Raquel Ese McAdams deambulante como que entró Ali. ahí. ¿Cómo fue? Ese deambulante, ese indigente que entró ahí. Ah, sí, ahí entró de repente. Rachel McAdams como Ali, No te Ryan escucho, Gosling, no te que lo escucho. conocemos por un sinnúmero de películas de esta época, interpreta el personaje principal de Noah. También tenemos la participación de Kevin Connolly como Finn, su mejor amigo, Sí. David Thornton como John Hamilton, James Marsden como Lou Hammond, y también tenemos la participación de Joanne Allen como Anne Hamilton.
la veterana actriz Joan Allen. Ok, tenemos un buen cast, una historia de amor que comienza en el sur de los Estados Unidos. ¿En qué época era? Época 1920, 1930, 1940, 1940. 1940, ya en plena Segunda Guerra Mundial, en el sur de los Estados Unidos, Noah y Ellie, dos jóvenes provenientes de un poblado llamado Seabrook, en el cual en el verano se conocen, tienen un tórrido romance, se enamoran grandemente de ese amor de la adolescencia, de la juventud, ese amor de verano, pero tenía un agravante, tenían un conflicto de que ambos pertenecían a distintas clases sociales. La joven a una clase social muy elevada, muy rica, y este muchacho a una clase social prácticamente paupérrima, muy pobre, pero joven y soñador. Eso fue el agravante entre los dos que hicieron que se separaran. Pasaron los años, se hicieron promesas. Ellie se va a estudiar a la ciudad de Nueva York, a la universidad, y Noah se quedó un tiempo en el pueblo. Durante todo un año le escribió 365 cartas de amor, las cuales fueron interceptadas por la madre de Ellie, nunca las recibió, aunque la madre de Ellie las fue acumulando. Noah decide junto a su amigo Finn enrolarse en el ejército de los Estados Unidos e ir a la Segunda Guerra Mundial, en el cual sobrevivió y regresó otra vez a Seabrook con algo de dinero. Su padre lo esperó con un préstamo, vendieron la casa paterna y él pudo comprar una vieja casa que estaba a la orilla del río, la que le había prometido a Ellie que la iba a comprar, la iba a renovar y en la que tenían sueños, ilusiones de compartir juntos. Ellie ya está a punto de casarse con un ex veterano también de la guerra, un joven adinerado, pero un día en una plana del periódico ve la foto de Noah y decide volver a encontrarse con Noah y vio que Noah cumplió la promesa de comprar la casa y renovarla. Aquí se reaviva nuevamente la llama de ese romance, de ese amor que tuvieron, pero todo esto no era más que la narrativa, la historia de Duke, que a su esposa Ellie, que también tenía el mismo nombre que la chica, le está contando la historia de Noah y Ellie. Esta señora anciana sufre de Alzheimer y la única forma de volverla a traer a la realidad, sacarla de su olvido, de su demencia, es contándole esta historia, aunque sea por instantes. Una historia de amor muy bien construida argumentalmente en ciertos puntos, aunque los que conocemos, como le decía Amado fuera de cámara, los que conocemos mucho de lo que es el cine clásico de películas románticas, como es en mi caso, vi mucha influencia y al verla de principio a fin, esta película es entretenida, es una joya de la cinematografía, pero es una producción que tomó un poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de allá, la unió e hicieron su historia propia con el estilo propio de Cassavetes, el director de esta película. Pero vi una influencia muy grande de las películas de Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó. Vi mucho de Edwin Griffith, de la película de 1927, Cumbres Borracosas, de Emily Blunt, llevada al cine. Tiene una influencia. También tiene mucho de Camille, de Greta Garbo. Pero también la influencia más fuerte es de esta película de los años 70, Love Story, aquella película que ganó el Oscar en el 78, 79, algo así, que fue protagonizada por Brian O'Neill, pero que es una película moderna de la misma época del 70, aunque esta es una película de época, pero tiene bastante, pero mucho de Love Story de Brian O'Neill. Entonces, la película es buena dentro de los cánones del cine romántico. No es aburrida, tiene un buen ritmo argumental, pero hay muchas cosas que la convierten en una película por momentos, por momentos, porque donde se la comieron fueron con el final de la película, la que parecía por momentos ser una película predecible, nos vinieron con un final un tanto inesperado, pero la película para mí, después de haberla visto más de una vez, la trama me pareció un tanto confusa, porque todo el mundo piensa
que estos dos ancianos que le dan vida a la historia, que son los que supuestamente narran la historia, son Noah y Ellie, y no son Noah y Ellie. Es otra Ellie y un tal Duke que de ciertos momentos a la señora lo hace vivir la historia y termina creyendo que este señor es Noah y que ella es Ellie, la del cuento. Pero la película entretiene. Para ver una buena película en día de San Valentín, pueden ver The Notebook. O sea, ese es mi punto de vista. Eso es lo que yo percibo al ver esta película que la he visto más de una vez. Manifiesta de todo, Emanuel. Tú no te escuchas, pero yo se lo dije ahorita que no se escuchaba. ¿Y por qué tú no te escuchas, Emanuel? ¿Qué pasa? Desde que entró yo le decía. Bueno, mientras él se escucha, para no dejar un espacio. Varias cosillas. Yo sí encontré, esta es la primera vez que veo esta película, mi gente. Para alguna gente dirán, coño, ¿cómo va a ser? Esa película es un clásico, como estaba diciendo ya Danilo, que esta película y Biggie, que ciertamente se le acredita como una de las mejores historias de amor, pero sentí en varias partes cliché, por ejemplo, que sea en Summer, precisamente, diga que se conocen, siempre esta idea que es en un verano, que se conocen de que es una persona que se quiere y que en un momento se tiene que ir. También la idea de diferencias de clases sociales, que eso es lo que lo diferencia, que me llama la atención mucho acá, que sea, porque acá está la discusión contemporánea de que, bueno, un hombre rico usualmente no le para salir con una mujer menos, con menos poder adquisitivo. Pero cuando es una muchacha rica que va hacia un hombre con menos poder adquisitivo, ahí como que la balanza como que jode. Y aunque en esta vez no tiene que ver tanto con ella, con Ari, sí lo vemos con la madre, que también nos dicen en una parte más adelante que ella también tuvo una persona que quería, que tenía, estaban en diferentes clases sociales, ¿verdad? Que es interesante pensarlo en ese sentido. Ya tú puedes hablar, Emma. Te escucha, habla, ve, habla. No, 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 no. Entonces, esa parte que dice Danilo de Confusa, me gustaría como que la elabore más también, porque yo ciertamente sí me quedé con la idea de que eran ellos dos, con eso de que era Ali y Duke, y él como que le estaba recordando y todo lo demás. Pero esa idea está mucho más interesante. Ahora, yo desde un punto de vista de concepto y todo, a mí lo que me da a entender esta clase de película, que lo que nosotros en este mundo real conocemos como amor, es una construcción artística. Porque cuando tú estás con una loca que tú quieres, hay momentos que tú sales con ella y tú te sientes como, es como si tú escucharas la música interna y tú como que recreas los escenarios. Pero esa recreación de escenario se basa en una referencia que tú tienes, usualmente en una película o en un libro. Uno intenta recrear esas cosas, como esos abrazos y esas cosas. Entonces, yo lo digo también porque aquí había escenas en las que ellos se quedaban mirando que la música, ¿qué fue lo que escribió ahí? El nuevo sistema de Zoom ¿qué es lo que escribió ahí? No, No es, no tiene sonido. no es reconocido. Ah, pues descárgate el coso de Zoom, me imagino, la nueva versión o algo. Dale, actualízalo cuando viene a ver, tiene que actualizarlo o algo así. Bueno, estaba diciendo que esta película me puso a pensar en la idea de que la idea del amor, el amor romántico, es como una construcción artística. O sea, como que eso cuando uno está ahí, como que no, eso no pasa. O sea, sí pasa, pero que uno tiene en la mente mientras está performing de cierta manera, que está en el momento, como si fuera música y todo, pero referenciando otras películas y cosas así. Porque yo en esta movie, en algunas escenas, yo pensaba, le quito la música y se veía como que no tiene sentido. O sea, como que no, I don't know, pero me gusta eso como quiera, mira. No reconoce el micrófono, porque quita el micrófono, muchacho. O hablo con eso con el celular que tú estás. Ahora No, Danilo, él está con una laptop. pues pon el celular entonces. Y bueno, entonces, con eso en cuenta,
la idea del final, como tú lo dices, de que en realidad no eran el verdadero Noah, ni eran la verdadera Ali, sino que eran otro, era un personaje que le estaba leyendo la historia de ellos dos, ¿verdad? También me hace pensar en la idea tipo quijotesca de que, bueno, yo te voy a poner los lentes de este libro y tú te vas a reconocer en él. O sea, tú que tienes Alzheimer, cuando recuerdes, tú vas a recordar la historia, tú vas a creer estas personas, ¿verdad? Una idea de amor, porque, pero yo sí podría ver como ese individuo sí era como que un enamorado de ella, algo así, ¿verdad? Porque ahora hay que confundirte fue a mí con la, con la historia. Está muteado, está Perdón, muteado. perdón, ese señor era su esposo, Ujú. pero parece que ella conocía la historia, porque en ciertos momentos del diálogo, cuando él le va narrando, ella le dice: "Me parece haber leído esa historia, haber conocido esa historia". Y él seguía, seguía, seguía. Entonces, por momento, él la traía: "Ah, somos nosotros". Parece que cuando en su romance decía él le decía: "Yo soy tu Noah y tú eres mi Ellie". Mm, Parece que conocían la historia, porque lo que no me explico es, por ejemplo, si tú pones a Ryan Gosling, a Noah, que no. envejece, no te va a dar ese señor que estaba narrando la historia. Entonces, ¿por qué se llama Duke? ¿Por qué no se llama Noah? Mm, Entonces, este es otro señor. Inclusive tenían un nietecito que le decían Noah, un varoncito. Hasta el pequeño Noah vino a verte. Parece que eran amantes de la historia. Esta historia parece que fue la historia, el punto en común que los unió en la juventud y se casaron y tuvieron su familia y todo eso, hasta que la señora pierde la memoria por el Alzheimer, pero parece que eran fanáticos fieles a esta historia. Y decía, y al ella caer al Alzheimer, decía, bueno, tengo una técnica, quizás leyéndole nuestra historia favorita, de vez en cuando la puedo volver a traer a mi realidad o a nuestra realidad. Eso es lo que yo pienso, porque es que el señor que narra la historia, Duke, no me da por ningún momento a Gosling, a Noah, ujú. por ningún, por ningún instante. Entonces, la forma cuando se van a los flashbacks o cuando se van a la supuesta historia de Noah y Ellie, la forma como tan cortante y resumida que van contando la historia en los sucesos más importantes de la historia. Por ejemplo, cuando ella le pregunta, ¿y qué pasó con Noah y Ellie? Después que Ellie le confiesa a su prometido acerca de Noah y que él le dice, yo sé que tú no tienes la necesidad de volver con Noah, de pensar en Noah. No, claro que no. Entonces la vuelven a la señora, a la anciana, y dice, entonces qué pasó? Entonces ahí es que viene lo que tú dices, el aspecto artístico, donde Noah está durmiendo en su cama, triste. De repente oye el motor del vehículo de ella que llega, y Oye, cuando salen ponen esa música romántica, ¡tam, tararán! es Que ella interesante volvió con incluso él. la forma en la que deciden cortar las escenas, porque Ajá, es como, si lo vamos desde el punto de vista de que serían ellos, es como si fuera como la memoria es fragmental, la memoria no es lineal. Es decir, cuando uno recuerda algo, uno no recuerda la cosa lineal, sino que lo recuerda como fragmentos. Entonces, cuando vemos esa idea de que lo que le están contando regresa hacia atrás un flashback, pero el flashback no sigue un evento lineal siempre, sino que va ajá. fragmentizado en alguna parte, como la memoria real de uno, que uno no es lineal, sino de que se fragmentiza. Y luego uno crea como que una narración con esa fragmentización. Eso está cool desde un punto de vista estético, esa forma de contar la historia. Sí, porque la película, se convirtió en un gran referente de la cinematografía moderna, por el lenguaje por la que fue contada, y es como te digo, es como traer algo simple y hacerlo grandioso. Porque la película, todas las películas románticas, como al igual todas las películas de horror, la temática es cliché. Los jump scares en el cine de horror, como las escenas lindas, sublimes en el cine romántico, siempre va a ser lo mismo. ¿Tú sabes? Pero está Mano, en la forma en que tú lo cuentes y como tú lo presentes, y eso es la magia que tiene The Notebook. aquí otra cosa que sí me atrapó desde el punto de vista de la idea del amor es que el amor de él es que está condicionado en la película completamente, que es algo muy bueno porque se especifica. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, el locotrón va a la guerra, él compra una casa, la casa que le recordó a ella, o sea, todo va en referencia a ella. No hay como que un nuevo aspecto de su vida por otro lado, sino que todo se dirige a ella.
So, desde el punto de vista de la idea del amor, está condicionado completamente. Hay otra película en la que hay una separación entre individuos, ellos se ven, sin embargo, uno de los personajes como que se ha conseguido otra muchacha, así como hizo ella con el otro, pero como que son los dos que han conseguido diferente. Aquí no, aquí uno de ellos está condicionado, que eso lo hace cool. Y por eso Ujú. creo que también tiene tanto efecto la idea de las 365 cartas, porque Cartas. está condicionado por ella, o sea, está condicionado. Es como que su vida fue condicionada por ese amor. No, pero hay una parte también en la que yo entro en contradicción con la trama, porque desde un principio tenemos a la madre de Ellie como una gran villana, que Ah, es sí. la primera que presenta a la oposición. Entonces, ya casi al final de la película, ella la monta en su vehículo, la lleva a una construcción y le dice, tú ves ese obrero que está ahí, ese hombre que está ahí, fue mi gran amor. O sea, ese hombre que está ahí fue mi Noah, pero yo amo a tu padre y tuve que optar por tu padre y tu padre me hace sentir bien, me trata como una reina, pero le quiso decir, pero el amor de mi vida todo el tiempo fue ese. Le quiso decir, quizás yo fuese más feliz con ese, a pesar de lo que tengo con tu papá. Pero entonces, ¿por qué tanto tiempo hacerle la contra para después Pero darle el empujón que ella necesita para irse con Noah? tú sabes que lo interesante, eso me gusta porque, por ejemplo, ahí se podría estar jugando con la idea que la madre en la hija está reproduciendo un destino que ella no pudo cumplir. Por ejemplo, uno, obviamente, no importa lo que nosotros hagamos, yo siempre pienso esto. Uno siempre dice, wow, si hubiera hecho, olvídate, ya estamos en el camino que es y aquí es lo que salga. Nosotros no sabemos el Exacto, otro camino. Pero exacto, uno recrea, porque por ejemplo, el que crea ficción crea como que posibilidades, como que, oh, este es un camino que yo tomaría. Obviamente yo no lo tengo que tomar en vida, sino que lo estoy recreando. Pero recreándolo desde un punto de vista biológico, como en mi hijo, mi hija, cuando yo le digo, eso es la misma idea de que los padres quieren que sean peloteros, porque yo quise ser pelotero, no llegué. Esta es la posibilidad recreándose. Ella está recreando esa posibilidad porque ella no la destruye completo y la evidencia está en las cartas. Ella que recibía las cartas no destruyó las cartas. No se la dio al principio, pero no la destruyó. Y al no destruirlo significa de que estaba esa posibilidad ahí existente siempre. exacto. Y nada, la película, yo puedo decir, tiene aplicado por el director de la película un excelente lenguaje cinematográfico, una forma elíptica de contar la historia, o sea, condensación de tiempo, no muy detallista, pero con la condensación del tiempo nos da a entender muy bien a la audiencia lo que quiere contar, lo que quiere transmitir. La interpretación de Ryan Gosling, impecable, Bueno, yeah. muy buena. Todos hicieron un excelente trabajo, pero Ryan, wow, se la comió. Lo hizo muy bien, excelente actor. Se vio su agonía, cómo sucumbía ante ese sentimiento, ese amor, esa pena que arrastró desde que ella se fue, de que duró ese año escribiéndoles cartas, cómo se fue a la guerra y esa tristeza en la que volvió y edificó su casa que tanto le prometió, pero nunca vimos en ningún momento después que regresó de la guerra, hasta que vuelve y se encuentra con Eli, esa alegría, esa sonrisa nunca se vio plasmada hasta que aparece Eli otra vez. Y mantener esa línea dramática como actor es aplaudible, es impecable la interpretación de Ryan Gosling en esta película. Tú sabes que me puso a pensar también que aquí una de los objetos que tiene mucha importancia es la idea de la carta, que se ha utilizado en película y literatura siempre. Por ejemplo, "Oh, encontré una carta, me descubrieron algo, o cartas que se esconden que nunca se revelan, como en ese caso. Pero esta clase de película, de nuevo, es cliché en cierta parte, pero en lo contemporáneo, lo de la carta no se puede recrear porque tenemos celulares. Exacto, Eso sería como que dos personas se dejan, pero siempre está el celular para yo tirar mensajes. O sea, no existe la posibilidad de que haya una madre en ese sentido de que de bloquear eso, porque el que ajá, tendría que bloquearlo tendría que ser directamente ella. Eso es me hace pensar muy interesantemente cómo tendría que jugarse para poderse recrear una adaptación contemporánea con ese sentido de bloqueo, principalmente con la tecnología que tenemos ahora. exacto. No, totalmente. The Notebook es una pieza, una obra maestra del cine romántico de las historias de amor moderna.
muy propicia para este tiempo de San Valentín. Espero que en pareja puedan ver la película. Es una película triste, pero muy romántica, con un, vamos a decir, de una manera u otra, un final feliz, que es lo que le gusta mayormente a los amantes de este tipo de cine, de este género. Y nada, mi gente, disfruten de Notebook, una película dirigida por Nick Cassavetes y escrita por Jeremy Levin, protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams como Ellie. Tenemos a Manuel aquí. ¿Tienes audio? Dime tú, ese hombre con esa barba. Parece que tiene audio. Ah, se le fue otra vez. You could not. Ahí ¿Qué es lo que hay? ahí. It's the computer, though. ¿Y esa cueva donde tú estás hablando? No, es que cambiaron esa tecnología de la vaina de Zoom. ¿Cuál es tu opinión entonces del tema? Ok, da una opinión resumida, porque ya hablamos. Ya, Tú yo no de- voy a dar mis opiniones. Esa vaina me quilló, esta vaina de Zoom. Que es que toda esa gente que están sufriendo de amor, que se mueran todos, que se suiciden todos, que se tiren por el puente. Toda esa gente que están sufriendo de amor, ya estoy quillado. Este Zoom me hizo quillar el día entero aquí, yo chequeé, cónchale. Entonces tú que elegiste la película, el tema, llegas tarde, no te sirve el audio, dime tú. Dale de tu opinión ahí cuando viene a ver, dime tú. Tienes 5 minutos para hablar de Notebook. Dale. No, mano, hágame la pregunta ustedes, porque esta vaina me bloqueó la mente. Una pregunta yo te voy a preguntar algo, porque Danilo ha visto la película varias veces y él entiende de que la pareja vieja, Duke y Ali, no son las mismas que están en la historia de Notebook. ¿Tú lo ves así también o tú crees que son la misma persona? Yo nunca he pensado que sean la misma persona. Ah, ok. Pero con historias similares a veces, y ellos tienen su encuentro ahí, y él empieza a leer el libro de Notebook, y que el libro está realmente basado en una novela ahí vieja, pero realmente yo nunca lo vi que eran los mismos. Eso yo entiendo. Tenemos algo en Ahora común ahí. Por fin. eso yo lo vi. Respecto a las películas que Danilo está hablando, que tiene comparaciones también con otras películas románticas, casi la mayoría de películas románticas de Hollywood siguen un mismo esquema, casi la mayoría. Y esta película se ha vuelto clásica, no porque sea tan original o porque tenga tanta, sino porque en su momento la gente la cogió, batió mucho, o sea, los jóvenes les gustó bastante esa historia de amor. Y además la película sigue una trama en la cual sobre todo los personajes principales, Ellie y Noah, tienen una, ¿cómo se dice? Aparte del cliché rico-pobre, también tienen muchas peripecias románticas que eso hace la película mucho más atractiva. Cuando tú tienes tu peripecia, cuando tú estás tratando de lograr tu sueño amoroso y pasan tantas cosas a la misma vez, eso mantiene el público siempre en vilo. Y eso tiene algo en el amor, en realidad. Cuando las historias de amor tienen tantas oposiciones y tantas circunstancias que vienen a ti, entonces el amor se acrecienta y si sigue y se da algún día, entonces se vuelve un clásico, cualquier historia que tenga esa estructura más o menos. Si usted fija en la estructura la estructura de la obra también de Dostoyevsky, la obra de Noches Blancas, White Night, tiene Spakoinoi, dame ver, Mira, Danilo. ¿cómo? Mira, Danilo, cómo te mira. Danilo, un burlón, ¿oíste? Yo tenía mucho que no oía a Dostoyevsky. Por fin, ese es el Emmanuel de nosotros. ¡Bravo! ¡Ay! No, pero que la novelita tiene, sabes que yo conozco la obra entera, la novelita tiene casi esa estructura. Sin embargo, la novela de Dostoyevsky te deja un final amargo porque al final el amor entre los dos personajes principales no triunfa. Va por el mismo camino, va con las peripecias, la búsqueda, el amor, las cartas. ¿Qué tal si ustedes dos, que son de teatro más que otra cosa, porque ustedes no hacen
una adaptación de The Notebook al teatro? Lo funny es que antes de yo venir para Philly, yo iba a dirigir una obra que tiene una idea de romance cómico, pero trágico, o sea, termina en tragedia, porque a mí no me gusta de que finales felices así. Y tiene más o menos la misma idea, o sea, se conocen, aunque aquí la familia sí tienen más o menos el mismo nivel social. El problema es que la muchacha se va a casar con el amigo, con el mejor amigo, y el mejor amigo en realidad está enamorado de la amiga de la muchacha. So, esta es entre cruces, pero es una tragedia en realidad, más que un romance así. So, a mí me interesa más esa cosa. Sí, Emma, que ibas a decir algo. No, yo digo que es un clásico normal, uno se enamora de uno, el otro de otro, y el otro de la otra. Exacto. Porque Las eso cadenas es de lo que, romance. eso es lo que yo noto, que esta clase por eso digo, como que el cliché, pero lo importante yo creo que está en el contenido y en la forma en la que se da el contenido. Principalmente, como está diciendo Danilo, que es la forma de el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, esta película que tiene su nivel, porque las historias más o menos como que se repiten, esta cosa como que está repetido, que de hecho si uno lo piensa desde un punto de vista biologista, es como si fuera que el arte está intentando decirte la idea de reproducción, o sea, como que te tienes que reproducir, y el amor es una forma de crear como un artificio, vamos a decir, para que te juntes con una loca, ¿verdad? Una pareja para reproducirte. Y a través del arte, entonces, quien lo ve, quiere reproducir eso en la vida real. Como le estaba diciendo Danilo, yo creo que esta idea de amor romántica es una creación artística. O sea, eso así no está en la vida Es real. que, es que tú tienes, yo creo que tú estás cerrado Dímelo. en gran parte, no en lo Dímelo. biológico, ni en la base de lo que tú estás diciendo. Para Dímelo. mí está perfecto la base, el principio que tú dices, pero en realidad me parece que la vida en este caso, es mucho más poderosa y el arte se alimenta de ella y no al contrario. O sea, para mí lo que tú estás expresando es lo siguiente. Ajá. Que los instintos de la naturaleza biológica para la reproducción los une y el arte viene siendo un artificio, o el amor viene siendo la creatividad que hace que uno quiera realmente reproducirse por medio de la visualización de las artes y de las historias románticas. Y yo lo pongo al contrario en Ajá. este caso. O sea, la vida misma, las uniones, las desuniones, el apareamiento en el área biológica, es lo que ha alimentado a través de la historia la fantasía y las artes. No sé si me entiende ahora mi punto, Pero porque te dije, eso es precisamente lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que para tú llegar a ese pareamiento no se hace de manera directa, sino de que la vida misma, como tú estás diciendo, utiliza artificios para ese apareamiento, porque no se da de manera directa. Y uno de esos artificios tiene que ver con el razonamiento. Desde el punto, o sea, yo no creo que, desde un punto de vista, no soy un idealista, pero por ejemplo, tipo Schopenhauer, es como que la voluntad precede al razonamiento y el razonamiento es como que parte de esa voluntad que se quiere dar a conocer. Entonces, luego viene el artificio del arte para el apareamiento, porque no se da de manera directa, y quien está viendo ese arte creado, quien intenta imitar eso, el arte, porque eso sí yo lo creo, yo no creo, yo ahí, esa parte sí, eh, más o menos vamos a pelear, yo no creo, como dicen los clásicos, que la vida, que el arte imita la vida. Yo creo que en el mundo contemporáneo es al contrario, la vida imita el arte, y eso lo podemos pelear, yo creo que es al contrario. Si antes, en los tiempos de Aristóteles, estaba la metáfora de que el arte tiene un espejo hacia la vida, ahora en lo a mí contemporáneo, principalmente porque no tenemos referencias reales. Todo lo de ahora es una construcción social y todo es arte. Cuando tú vas en Halloween, tú no te vistes de una figura real, tú te vistes de figuras creadas. Cuando tú vas a Disney, a los parques de Disney, tú no vas a un parque real, tú vas a una creación artística. Cuando tú vas al cine a ver Avengers, hay gente que se visten como esos personajes de Avengers. En el lenguaje que nosotros utilizamos, no hacemos referencia a la naturaleza, utilizamos metáforas haciendo referencia a obras artísticas. Fuerte como Hulk, pero Hulk es una creación artística, no es real. So, en ese sentido es que quiero decir como que hay una imitación de la vida al arte y ahora no tenemos referencia.
Ya, pero en ese caso yo te Ese la doy es un tema particularmente, muy profundo, te porque la también daría el por arte sirve, perdón, Emanuel, que te interrumpa, para mostrar aquellas cosas o aspectos bellos de la vida que nosotros a simple vista en nuestra vida diaria no podemos apreciarla sino a través del mismo arte. También los psicólogos y los psiquiatras, cuando quieren alejar a una persona que ha pasado por, que está viviendo un trauma muy grande, una de las formas más fáciles para escapar de ese trauma, de esa situación, es el arte. Fíjate que siempre lo ponen a dibujar, a pintar, a escribir, lo que sea, para sacarlo, pero puede ser, es aplicable lo que tú dices también. Quizás el arte imita, o será la vida imita al arte en cierto punto, o viceversa. Mira, eso es una conversación muy, muy, muy profunda, No, no, ¿sabías? sí, porque obviamente yo creo que Podría nosotros, ser una excelente tesis de arte. sí, yo creo que al principio necesariamente tuvo que ser la vida, el arte imitando la vida, porque es mimesis, desde un punto de vista aristotélico, mimesis, imitación. Pero es que ahora, y eso de hecho es una idea bien postmodernista, no tanto como lo estoy diciendo yo ahora, porque hay un personaje que se llama Baudrillard, que él entiende que estamos viviendo una idea de hiperrealidad, que no hay una referencia real, o sea, todo es construido en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, oye, como dice Danilo, esto es muy... No, pero hay algo que, lo que tú dices, pero yo se lo daría a un campo específico de tipo de gente, de tipo de sociedades, o una época muy pasajera en caso de que sea muy general. Pero realmente hay personas que sí tienen referencia de la vida real y a muchas veces usan sus propias causas, sus propios casos o casos muy cercanos. Y lo único que le hace el arte es, lo que le aporta el arte es el lenguaje y la hiperbole o hipérbole, ¿cómo se pronuncia Hipérbole, eso? la exageración. Y la exageración del Pero arte, mira ¿verdad? qué Como pasa. Tú dices Hall, pero quizás yo podría decir, en cierto sentido, yo uso ese lenguaje y esa hipérbole, pero en mi realidad yo tengo mi referencia de lo que es Hall, de lo que es en ciertas cosas de la vida, ¿verdad? Conozco ciertas personas que no solamente hold por lo que físicamente puedan aparecer, pero quizás el carácter. Pasa que uno se relaciona también, como tú sabes, por medio del lenguaje conocido dentro del pacto Pero el cultural. problema es que el lenguaje conocido es artístico. De hecho, Team Guau puede sonar bien pendejo, pero eso de Guau, ¿de dónde se construye? O sea, nace no, no es un lenguaje. Pero mira, yo soy de los frailes, te digo algo, que eso no viene prácticamente del arte. Uno se saludaba, dije, guau, dime guau. Ya, eso era un saludo, ¿tú me entiendes? Wea, wea, guau, wea, wea. Y eso he llevado al arte después, Espérate, ¿verdad? no. A mí me han dicho otra versión que eso incluso significa otra cosa al revés. No, 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 no. Bueno, Eso es fake, eso es fake. Bueno, Los frailes vamos, saben. seguimos con The Notebook. Ok, ya te iba a tumbar Pues a bien, la... en este caso me gusta mucho la referencia que hizo Amado de la voluntad y de que más bien cuando hablaríamos de Schopenhauer, en este caso de la voluntad, casi siempre en su base hablamos del instinto, igual que la voluntad de poder de Nietzsche, pero que la vida humana tiene un problema cuando la comparamos con los animales, porque es que nosotros no solamente tenemos instintos, tenemos razonamiento, tenemos pasiones y tenemos sentimientos. Entonces, cuando el instinto es básico, el instinto es coger una mujer y preñarla, es la reproducción. De biología no se puede hablar más nada, sino se queda ahí. Preñar la mujer esa es la reproducción. Pero en las relaciones humanas, básicamente, no se puede operar así. Entonces, incluso, sabe que estamos tipificados como delito, muchísimas cosas. Entonces, requiere de pasión, de cortejo, de amor, de un grupo de sentimientos humanos que adornan el instinto y que por ejemplo, se podría decir que son las bases de que la gente en realidad se pueda reproducir normalmente, porque imagínate que empecemos todos los hombres por instinto Pero eso es lo a que dije revolcar ahorita. Eso es lo que te dije la, ahorita. la, Que no puedes la, hacerlo de manera directa. Eso es lo que te dije ahorita. No puedes hacerlo de manera directa, como un animal, por ejemplo, que un perro ve a una perra por ahí, se le pone atrás y ya. El humano no trabaja así. Utiliza ciertos artificios, artilugios, qué sé yo, que ya sea el vocabulario que la duerme, tipo Morfeo,
qué sé yo qué, una música, una canción que se le citaba a estas mujeres, utilizando arte para ello, recrear un lugar con el lenguaje. Es el cortejo es parte ¿Y qué es de eso? la vida humana. Y Eso es no una, sabe. el cortejo es una elevación del instinto, o sea, es la sublimación del instinto. O sea, Exactamente, pero cuando hay de querer sublimación, entrar. cuando hay sublimación, ahí entramos en el campo de lo estético y entonces ahí de una manera inconsciente se aplica el arte. Porque a la hora de tú llevar a una mujer, Uno prepararle puede una crear ahí, mesita, prenderle unas velas, pero acomodarle un mantel Y o mira, algo y que, mira que qué interesante. construyes la atmósfera romántica, ahí es que entra lo que dice Manuel, Y mira, lo que dice Amado. y mira lo que es interesante también con lo que dice Danilo. Amado le llama arte a prender una vela. Eso no es No, necesariamente no, arte. No, no, porque yo no soy de lo que él dice le de que llama, todo él, es él le arte. llama arte a crear una situación que nace de un ambiente Exacto, porque yo no llamo a todo propicio. arte, yo no llamo todo arte. Y volviendo para atrás, y para citar a Schopenhauer y aplicarlo en otra cosa, tú sabes que él tiene una idea del arte como mitigación del dolor. ¿Por qué? Porque él entiende que cuando yo estoy viendo una obra de arte o escuchando una música, mi voluntad como que se muere, se pausa. Enajena. Exacto. Y yo estoy completamente como que en el arte, como que estoy pausado mirando esto y no tengo deseos, que eso tiene que ver con la voluntad, los deseos. Carecemos de cosas, por eso buscamos esa cosa de manera incesante, pero cuando lo conseguimos lo queremos de nuevo, entonces sufrimos a causa de eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la idea de amor acá, en las escenas, eso se ve muy interesante también, porque si lo tomamos así, cuando esas personas lo presentan, y de hecho, como lo estaba diciendo Danilo, la vida de protagonista de Nova está condicionada completamente por el amor que le tiene a esta mujer. Es como si él no tuviera otro deseo que está loca, y cuando él está con ella, es como si estuviera en ese momento y ya, no le nace el deseo. Y ahí yo te aplico la idea de Schopenhauer de la falta de voluntad cuando el arte mitiga. El problema con Schopenhauer y el amor. ¿Qué pasó aquí? Que hay un problema con el amor y Schopenhauer. Schopenhauer está traumado. No, no. Pero Schopenhauer, Nietzsche y Kierkegaard son gente traumada. Y Kierkegaard son gente traumada en cierto sentido, pero tienen una amplitud filosófica y académica interesante. Por ejemplo, yo leí un libro que se llama Stealing Fire. Eso que te dije ahora, no lo dice Schopenhauer, yo te estoy aplicando lo que dice con el arte. Porque la idea de amor de hecho es más directo completamente con Manuel, tú tienes un teléfono también por ahí, aparte, prendido, aparte de la laptop. No. El hombre está utilizando un celular de los 70. Yo tengo otro laptop. Pues bien, lo que quiero decir es que ya, por ejemplo, las ideas de Schopenhauer sobre el amor, la voluntad, e incluso la cuestión que tú hablas, es específicamente se llama en el arte éxtasis, el éxtasis artístico. Sí. Cuando tú quedas impregnado de algo, que pasa también con el amor. En el libro Stealing Fire, que es el último libro que yo leí, Robando Fuego, de Steven Kotler, y que trata los temas fundamentales de tecnología, psicología y neuropsicología, neurociencia, que los últimos avances ahí se discuten sobre esos temas, habla muchísimo también del tema del éxtasis, no solamente para el arte, pero también para la tecnología y también las drogas que sirven para, o sea, la farmacología que sirve para aumentar el éxtasis y tipo de prácticas, empezando desde los ritos elíseos de Grecia. Él hace una descripción psicológica bien fuerte. Y yo combinando ese libro, la película esta, y también un psicólogo que es junguiano, ¿qué se dice? Jungiano, sí. Jungian, que se le dice en inglés, ¿verdad? Que es de Robert A. Johnson, ella y él, una novela, un ensayo interesante, también plantean este asunto del enamoramiento, el enamoramiento profundo, aceptado, como una de las experiencias más altas que puede tener el ser humano. Pero el ser humano también se puede distraer de esta experiencia y confundirse con esto. Pero cuando el ser humano está realmente enfocado, en este caso como Noah, que se enfocó absolutamente en ella y que se dejó invadir de estas cosas, esto impacta demasiado a la persona humana. Entonces, y hay personas que eso le pasa en un momento,
a su mayoría de edad, cuando está muy pequeño, y esto impacta demasiado a la gente. Entonces, este caso es que yo veo en Noah, más que en Ellie, porque Ellie está todo el tiempo confundida, tiene demasiadas voces, la voz del papá, la voz de la mamá, la voz de su clase social, la voz que le dice que el tipo es pobre también, tiene las voces que después viene con el otro novio que la mamá le consigue, que ahí tiene otro, al final ella tiene que decidir, la mamá se abre, cuando la mamá se abre, le busca las cartas y le dice, mira, tú tienes dos opciones, esto y esto, tú tienes que decidir. Y Noah pudo haber forzado un poquito más la decisión de ella, pero sin embargo Noah también la soltó en banda y le dijo, toma tu decisión. No la ¿Tiene soltó. sentido? ¿Tiene ese sentido? Acuérdate el diálogo cuando ella fue y lo visitó, que se iba, y él le dijo, espérate, en el carro, y no la dejó entrar al carro y le cerró la puerta y le dijo, no, espérate, Eli, mira, vamos a resolver esto ya, definitivamente. Y es lo que acaba de decir Manuel, tú escuchas lo que dice tu madre, lo que dice tu padre, lo que dice tu prometido, hasta lo que digo yo. Ahora dime tú a mí, Eli, ¿qué es lo que tú quieres? Y él le preguntó cinco veces, si lo cuentas en el diálogo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Se lo preguntó 5 veces y ella no le supo decir. Eso es lo que puedo plantear, porque ella puede estar enamorada de Noah, pero a la misma vez se ha dejado invadir de tantas voces. Noah no tiene ese problema. Noah está muerto desde el comienzo, ya Noah se murió por ella. Y esto es una experiencia que pasa, no importa qué problema, qué situación usted tenga. Eso le pasó también al filósofo Friedrich Nietzsche, y también le pasó a Kierkegaard, que tienen una experiencia similar. Kierkegaard le mandó una carta a su mujer de despedida y dijo, yo me voy a dedicar a la filosofía, tal cosa, que es algo que también Freud menciona. O sea, cuando tú derivas esa fuerza del amor y te concentras y te enfocas en otras cosas, o sea, esa misma fuerza, ese mismo éxtasis, pero enfocado en el arte, por ejemplo, en la filosofía o en un tema determinante, que tú te desarrollas tanto porque lo que hace ese éxtasis tiene tanta fuerza, tiene tanto poder, que si tú metes esa fuerza hacia otra cosa, tú sacas de ahí también, como si tú estuvieras... Por ejemplo, la fuerza del amor de Noah hacia Ellie fue la fuerza que lo ayudó a restaurar la casa. A restaurar la casa. Y fue la fuerza que lo llevó a la Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Mundial. A mí lo que a mí en relación a eso, porque aquí se puede hablar de todo, porque aquí también entra un tema mercantil desde un punto de vista marxista. Oye, dame un segundo. Nos queda un minuto. No, esto córtalo aquí cuando yo entré a lo último, Danilo. Córtalo y síguelo ahí. Vamos a seguirlo aquí. So, vamos a salir, vamos a entrar para atrás. No, está bien, sigan. Bueno, ¿qué te iba a decir, Emanuel, antes de que yo dime? No, eso mismo, iba a decir que lo que no lo cortara para darle con guata al tema. No, pues yo lo que iba a decir era que también, más allá desde el punto de vista filosófico idealista, tipo Schopenhauer, también está la parte materialista, mercantil, marxista, que se le puede meter a esto también. ¿Por qué? No, mira, si tú te das cuenta. Marxista. Sí, marxista, en el sentido de que... en el sentido materialista, lo dice. Sí, desde el punto de vista de que la base determina la superestructura, es decir, la parte de la ideología. ¿Cómo es esto se evidencia? Bueno, aquí quien tiene el dinero, más o menos, y esto es súper interesante porque esto aplica a cómo funciona la mente de mucha gente de República Dominicana. Aquel que tenga el dinero se puede movilizar con cualquier persona, pero si tú no tienes dinero, de acuerdo a la clase social que yo pertenezco, tú no puedes juntarte conmigo. Paréntesis. Un paréntesis, sigue tu idea, pero dame un paréntesis. Tú mencionaste la República Dominicana, eso pasa en Estados Unidos, en Italia, en Roma. La gente que tiene el dinero tiene mucho más poder para movilizarse que el que no tiene. Sí, en todo el mundo pasa eso. No, eso pasa indudablemente en todo. Sin embargo, pero tú eres racista en la República Dominicana. ¿Cómo es? Racismo. Tú eres racista mencionando. ¿Y de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Que te voy a mencionar que nosotros somos. Él es del otro lado de frontera, del otro lado. Dime tú. O sea, esto parece súper evidente, pero me gusta cómo trabaja esa idea escondida de que, bueno, a esto da más. Entonces, porque, por ejemplo, ustedes dijeron, fue gracias al amor de Ellie que él se trabajó. No fue al amor de Ellie, yo diría. Fue gracias a la conciencia de que él está falto de dinero
para poder entrar con mujeres como esa. No es de que por el amor a Ellie, sino porque le falta dinero, ¿le entiende? Para él estar con gente de esa clase. Para él entrar a esa puerta necesita una llave de oro. Y ahí puede encontrar a Ellie. Ellie no está al frente de la puerta. Ella está detrás de la puerta. Pero yo te voy a decir algo, eso es interesante, sobre todo en la masculinidad, porque las mujeres tienen un atributo que es su belleza de nacimiento y gustan por eso. Entonces el hombre el hombre es el hombre no nace totalmente hombre pleno. Tú tienes que, en la vida el hombre tiene que hacer algo más. Construirse. El hombre no hace, el hombre se construye. El hombre tiene que construirse y demostrar que puede a la mujer, tanto en lo instintivo de la mujer como en la intuición de la mujer tiene que saber que el hombre con el que ella va a estar la va a proteger, la va a cuidar y le va también, la mujer prevé hasta el futuro de sus hijos en el hombre que tiene. Entonces el hombre tiene que demostrar algo y por eso es que el amor muchas veces lleva al hombre a ir a la guerra, a hacer deportes extremos, a ponerse más fuerte que lo que puede, a trabajar más duro, porque el hombre tiene que demostrar algo en la naturaleza, tú tienes que lograr algo, tú tienes que ganar algo, tú tienes que ser un campeón en algo. Y eso pasa, eso yo lo vi claro. Y no solamente en esta película, pero en la mayoría de películas que este tipo está haciendo, él está siguiendo ese ritmo de masculinidad. ¿Sabe? Ryan Gosling. Entonces, eso pasa. Ahora bien, esas parejas enemigas y siempre con las clases o las diferenciaciones de clases o tipos de hombres, tipos de familia, etcétera, también lo vemos en Romeo y Julieta, porque tú sabes que a Julieta el papá la quiere entregar, el señor Capuleto la quiere entregar al alcalde de la ciudad y no a Romeo. Entonces, el alcalde de la ciudad, digamos, un conde, es mucho más. Es que las historias de amor todas tienen eso en común. Si tú lees Cumbres Borrascosas de Blonde, es lo mismo. Heathcliff no podía estar con Katy porque Katy era de raza blanca y Heathcliff provenía de una raza gitana. Es lo mismo. O sea, eso siempre va a ser así. Si no es la clase social, son el aspecto religioso o es el aspecto racial. Siempre va a haber algo dentro de la humanidad o del contexto social del hombre que siempre va a separar a la pareja o va a separar al hombre, la ideología, la raza, la economía, siempre. Y eso es lo que usan los escritores en las historias románticas. Ese es el aspecto social. Siempre, en lo social, que siempre es lo social. O ahora, lo jerárquico, como tú lo quieras ver. Ese punto, Danilo, yo le llamaría discriminación positiva hasta cierto punto. Hasta cierto punto, hasta cierto punto. Claro, porque es que tú te detienes, por ejemplo, tú tienes una hija o un hijo que se va a casar pronto, tu mente instintiva también y tu amor por tu hijo o por tu hija te va a llevar a hacer una discriminación positiva. ¿Quién es esa persona? Exacto. ¿Qué tiene? ¿Qué importa? ¿Qué edad? ¿Tiene educación? ¿No tiene educación? Entonces, eso le pasa a todo el mundo. Eso es parte del razonamiento. Es lo que te digo. Es de lo que parten todos los escritores para agudizar el conflicto. En el instinto de evitar el dolor que tiene el ser humano y en el instinto de la reproducción también. Esa es la base. Ahora bien, esto se vuelve un razonamiento, Amado, en este sentido, y hay personas que son más fanáticos en cierto sentido porque están buscando más allá. Por ejemplo, yo tengo cierto estatus y le he dado... Les pregunto a los dos, hablando de razonamiento, en cuanto a los personajes de la película, ¿quién se apoyó más en el razonamiento, Noah o Ellie? Ellie. No. ¿Por qué? No, fue Noah, porque Noah fue el que terminó con ella. Sí, Ella insistió, le exigía y seguía, pero Noah le hizo entender que hasta se le desapareció, ella fue al aserradero a buscarlo y estaba por ahí haciendo una entrega, qué sé yo qué. Ella entendió que él siguió con su vida normal. Él ni siquiera al día siguiente la fue a buscar. El razonamiento de Noah en ese instante fue más lógico. O fue un razonamiento inducido por la situación. Que Noah le dijo, oye, es verdad lo que dice tu papá, tranquilo, sonríe, da tu vida, lo que sea, es verdad. Yo no soy nadie. Yo no tengo quien ofrecerte. El que se alejó fue Noah. No, pero Noah le hizo lo
cabía, eso es lo que cabía, alejarse. Exactamente, eso era lo que cabía. Entonces, ¿quién fue que hizo mejor uso del razonamiento? Yo no lo Entonces, veo un razonamiento, él simplemente se dejó guiar bien por la pasión y el amor que tenía. no, por la pasión, no, El problema de Eli con el él razonamiento. hizo a un lado su pasión y se apoyó en el razonamiento. Por eso se alejó. Y se alejó pero tanto que se fue a la guerra. Pero Pero eso aún fue, así, la pasión, a veces se ponía de manifiesto y eso se representa en las 365 cartas. él no está netamente, él está usando su fuero interno totalmente. Yo no lo veo aquí que él se sienta a Porque hacer. si tú observas, la que vivía por pasión era Eli. Todo lo que Bueno, hacía Eli era por pasión, no por las mujeres razonamiento. tienden a eso, pero lo que yo digo de razonamiento de él y que usa más razonamiento, no porque ella sea una mujer que se siente a racionalizar todo, sino por la cantidad de voces que ella tiene. Obligatoriamente, ella tiene que acudir diariamente o cada noche a pensar en su situación, en lo que está Por viviendo. eso te digo, entonces, psicológicamente analiza psicológicamente. Noah entendió desde un principio que la actitud, el comportamiento de él y era regido por muchísimas voces que ella entendía. Entonces, él se escuchaba a sí mismo. No le hizo caso a lo externo, ni a las voces, ni nada, hasta esperar un momento que ella reaccionara. Por eso, cuando se reúnen, él le dice, Eli, es que tú escuchas la voz de tu padre, la voz de tu prometido, la voz de tu sociedad, la voz de todo el mundo. Eli, ¿qué tú quieres? Porque desde un principio no le dijo, lo que yo quiero eres tú y No punto. es muy fácil para Pero Noah. como ella no razonaba. Pero para Eli no. Eli no es lo mismo. Eli está en 1940, en medio de una guerra. Es hembra, una sociedad distinta, una educación diferente. Ella obligatoriamente está metida en esa prisión y por eso yo digo que ella tiene que usar más el razonamiento que Noah constantemente. No quiero decir que Pero por usar no lo usó. tomado, Ella entró en razón cuando vio la foto en el periódico. Dijo, pero óyeme lo que tipo, cuando era un muchachito de 17 años, me prometió esa casa. Nos separamos tanto tiempo, fue a la guerra, sobrevivió y hizo la casa. Entonces ahí fue que ella entendió que Noah, lo que quería en la vida era Eli. Eli no sabía eso por todas las tantas voces, porque Eli vivía de lo que los otros decidían por ella. Pero lo que yo entiendo por razonamiento aquí no son las decisiones o la acción, porque las acciones que Noah toma, yo lo entiendo que no sé si son la correcta o la incorrecta, pero de acuerdo a lo que él está viviendo, era lo mejor. Ahora bien, eso no necesita un razonamiento. El fuero interno te lleva a ti a tirarte de un puente cuando tú estás. Pero no, te lleva a tirarte de un puente cuando tu razonamiento es erróneo o tú estás lejos del razonamiento, Manuel. Por eso Eli puede racionalizar muchas cosas, pero no actúa de acuerdo a las decisiones que se le forman conceptuales en su mente. Ella todavía sigue viviendo la pasión, pero ella tiene la oportunidad de pensar muchísimo las cosas, sobre todo los razonamientos que le vienen de Inclusive fuera. cuando ella se fue detrás de él, se fue por pasión, no por razonamiento. Ellos cayeron en una especie Después fue que él entró, él la hizo entrar en razonamiento. Danilo se fumó esa película como 40 veces. No, pero la película es interesante porque, ¿sabes qué? Cinematográficamente ha pasado algo en esas películas así que son bonitas, pero a la misma vez son comerciales, que los cortes no deja que se desarrolle la secuencia completa y tiene muchos cortes. Pero yo aplaudo esos cortes porque no también, fueron tan explícitos, porque si se mantenían con esos cortes iba a ser igual que Casablanca o Lo que el viento se llevó, que iban a ser culebrones, o sea, que eran telenovelas llevadas al cine. Ahí el melodrama lo simplificaron con los cortes, el tiempo elíptico del cine, y eso fue lo que hizo que esa película trascendiera, ese lenguaje cinematográfico. Comercialmente, no, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo prefiero personalmente quedarme deleitándome muchas veces en paisajes, momentos, en palabras, que a veces los cortes te quitan los momentos muchas veces. Mira, hay una película dominicana que pudo haber sido una gran, bueno, tú y yo la vimos, ¿te acuerdas? Con la última vez que tú y yo juntos fuimos Dólares de Arena.
que dólares. no supieron explotar el paisaje tan divino que tenían en las terrenas de Samaná y hizo la historia un asco. Aquí es lo que dice Manuel, aquí aparte del aspecto romántico, también está el aspecto visual, pero ya eso es lo cinematográfico, ya no la historia, lo cinematográfico. Hablando, entonces esto es una de las cosas que hacen esta película casi perfecta. Ya. No, y que estos temas, aparte de eso, como hablábamos también la otra vez, me intriga mucho, porque es que casi todas las películas, todas las historias, todas las series tienen este romance de alguna manera, tienen que tenerlo porque es parte del realismo. Y algo que intriga mucho en One Piece es eso, con quién se va a quedar con quién. Y tú me habías dicho que al final como que ninguno, pero aunque eso no pase, los autores o el autor y lo sugieren mucho y eso es importante. Eso no es una, ¿cómo se dice? Una erradicación total del romance dentro de One Piece y eso podemos discutirlo después, sino que los autores lo van sugiriendo cosas y te quitan de allí, te van para allá y te mantienen en ciertas cosas, en cierto momento entretenido. Entonces, la mayoría de las películas... Lo de One Piece lo dijo el autor definitivo, eso no que yo lo estoy inventando tampoco. El No, autor... no, no, pero yo lo estoy viendo, ¿qué está pasando? Tú sabes, yo lo estoy viendo, que él está evitando esos romances que siempre pasan en series, en películas y en todo, pero él no deja de sugerirlo, porque es que si lo deja de sugerir, en cierto sentido, pierde gran parte del realismo los animes cuando tú le quitas un poquito. Lo mismo pasa con Dragon Ball, por ejemplo. Dragon Ball, no hay tanto romance, hay parejas, pero se sugiere muy poco romance y lo que hace de Dragon Ball que sea bien crudo todo el tiempo, o sea, sea bien, ¿cómo lo diría? Bien, demasiado masculino realmente el Dragon Ball y una masculinidad casi etérea, totalmente gente obsesionada con la pelea, pero que aquí hay sugerencia de romance. Eso tenemos que hacer, ya que tú estás viendo One Piece, Danilo, tenemos que hacer un Sí, podcast. sí, eso viene. Hay que hacer un podcast de One Piece partiendo desde Red, la película. Hay Partiendo una desde escena, ahí. hay una escena interesante en esta, muy romántica, que también la voy a comentar con Amado y contigo, Danilo. Se fue Danilo, se lo llevaron. Mira, me quedan 5% en la cosa. Estoy aquí, ya tenemos que terminar. Sigue hablando, mala mía. Una de las cosas que tienen las películas románticas y las novelas escritas, el teatro, que debería de tenerlo también, bueno, siempre lo tiene, pero a veces no lo hacemos, y es esas escenas especiales que son inolvidables, sobre todo en el primer acto de la película, cuando se expresan su amor. Y en este caso, tenemos la escena cuando ellos se tiran en el piso, en medio de la calle, en la tarde, con la lluvia. Esa escena es inolvidable. Y la mayoría de películas románticas que tienen ese aspecto dejan ese sabor en los corazones de la gente. Y eso no es, digamos, que la gente se inspira en el arte que vio, más bien pasa en la vida. Y tengo mucha experiencia de eso, de ver y de vivir, de cosas así que pasan que son inolvidables. Una agarradita de mano en un momento, en un café, en una cosa, con alguien, una mirada, etcétera, que sucede en un bar. Lo que pasa es que Amado no va a bar, Amado no tiene mirada de amor, Amado lo que tiene es mirada lujuriosa, porque él lo que anda es por ahí bailando vaina, ¿cómo se llama? Música tecnológica. Ahí no hay mirada de amor. Ahí lo que hay mirada de lujuria, alcohólica. Entonces, endrogada, mirada endrogada. Ok, Entonces, mi gente. ahí te voy a encontrar con esas escenas, Amado. Con esta definición de la vida bohemia y nocturna de Amado, despedimos este podcast. Esta fue la entrega número 161 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, comparte este video con amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, con todo el mundo. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de este podcast y todo el contenido de DATV. Estuvimos un poquito retirados, pero ya volvimos con muchos temas. Así que mi gente, será hasta una próxima con ustedes, Danilo Arroyo. Amado Marte. Hasta. Hasta la próxima, mi gente.